Bueno, hay una imagen en directo que nos llega ahora mismo desde Ucrania y que nos muestra el desastre que ha provocado la voladura de esa presa precisamente en esta zona de Kherson. Miren, aquí tienen una de las localidades que probablemente haya tenido que ser evacuada porque vean hasta qué nivel ha llegado el agua en esta zona por la voladura de la presa. Efectivamente, ya se había advertido de que la cantidad de agua iba a ser enorme y 10 poblaciones habían sido evacuadas inmediatamente por la subida de las aguas. Hay en total unas 80 poblaciones en peligro potencial por esa rotura, por esa voladura de la presa. Pero el desastre medioambiental en la zona es enorme. Los distintos países y los observadores internacionales, los expertos en medio ambiente, nos ahorran calificativos para describir la brutalidad de esta acción, que señala en principio a Rusia, aunque el Kremlin no lo reconoce. Bueno, pues en ese país las autoridades ponen como prioridad ahora mismo la asistencia civil a la zona afectada por las inundaciones tras el derrumbe de la presa de Novakayovka, que ha ocasionado esta catástrofe con esas imágenes que veíamos justo ahora mismo en directo. Se prevé que el nivel del agua pueda aumentar hasta 5 metros este miércoles, por lo que muchas poblaciones han tenido que ser evacuadas. Un contratiempo que parece no haber afectado a los planes de la ofensiva por parte de ambos bandos. El agua borra parcialmente Novakayovka, ciudad donde se ubica la presa destruida. El torrente de agua anega edificios oficiales, estadios, calles enteras y el zoológico de la localidad. El desbordamiento del embalse va inundando todo lo que se encuentra a su paso río abajo por el Dnieper. Los residentes sacan a toda prisa lo que pueden de sus viviendas. Lo hacen a contrarreloj. Oksana cuenta cómo el agua le llegaba ya hasta la cintura en el interior de su propia casa antes de abandonarla. Kherson es otro de los puntos críticos. El nivel del agua aumenta sin parar. La situación es literalmente crítica. Si el nivel sube 1 metro más, perderemos nuestra casa, dice Alexander. Los servicios de emergencia usan neumáticas para llegar hasta los vecinos atrapados. Otros optan por abandonar sus hogares hacia zonas más altas. Venimos de Antonivka, nuestra escuela y el estadio estaban completamente bajo el agua, asegura Hanna. Hasta las casas bajan por el cauce del río Dnieper. Cientos de animales han tenido que ser rescatados. Muchos se han visto obligados a abandonar su hábitat natural. Es el ejemplo de este castor que transita por el asfalto. La crecida provoca que muchas calles hayan quedado intransitables. El agua alcanza ya los 10 metros de altura en algunos puntos. Hay 80 localidades afectadas, casi 1.500 personas han sido ya evacuadas y cerca de 2.000 casas están inundadas. Además, 150 toneladas de aceite de motor han acabado en el río, según las autoridades ucranianas. Es una bomba ambiental de destrucción masiva, dice Zelensky. El presidente de Ucrania pide al mundo que muestre ahora que Rusia no puede salirse con la suya. El ministro de Defensa ruso achaca la voladura de la presa a Ucrania. Según Sergei Shoigu, Kiev quiere evitar así que avancen las tropas rusas. La Agencia Internacional de la Energía Atómica asegura que por el momento la seguridad de la central nuclear de Zaporilla no está en peligro y solicita a Ucrania y Rusia que respeten el tanque de enfriamiento de la planta. El suministro de agua de abasto se podría ver afectado en Crimea. Desde la propia presa de Kajovka nace el llamado Canal de Crimea del Norte, que lleva agua potable a muchos puntos de la península. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne de urgencia tras la voladura de la presa a petición tanto de Ucrania como de Rusia. El representante ruso habla de sabotaje deliberado por parte de Kiev. El embajador ucraniano le replica afirmando que Rusia tiene como objetivo causar tantas víctimas civiles y destrucción como sea posible. Sin pronunciarse sobre quién voló la presa, el secretario general de la ONU describe esta acción como otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania. Los ataques contra civiles e infraestructura civil crítica deben cesar, pide Antonio Guterres. El secretario general de la OTAN habla de acto escandaloso que muestra una vez más la brutalidad de Rusia
Rusia. En la Casa Blanca se muestran más cautos. Su portavoz de Seguridad Nacional asegura que aún no pueden decir de manera concluyente qué o quién causa la destrucción de la presa. Igual de prudente se muestra también el secretario de Relaciones Exteriores británico, aunque sí apunta que esto nunca hubiera sucedido si Rusia no hubiera invadido Ucrania. Desde la Unión Europea sí afirman que Rusia ha llevado su agresión contra Ucrania a un nuevo nivel con la destrucción de la presa. Bueno, y esto es una imagen en directo, ¿eh? Esto es lo que está pasando ahora mismo en una de las localidades afectadas por la inundación en esta zona, alrededor del río Níper. Ahí ven a uno de los vecinos de esta zona que se tiene que desplazar de esta manera, a través de esa neumática. Ahí ven a dos de ellos con muchas de sus pertenencias, y esto es probablemente lo que le está ocurriendo a mucha gente ahora en este lugar, que para desplazarse de un sitio a otro, para llegar por ejemplo a esta zona un poco más elevada, donde hay tierra firme, donde está siendo ayudado ahora mismo por una persona, pues tienen que hacerlo a través de una neumática. Para que se den una idea de la prisa que se están dando, y ven cómo han cargado estas personas a toda prisa, pues lo más necesario, lo más inmediato, lo han tenido que meter en la primera bolsa que tienen a mano, y vemos que hay otra neumática probablemente que se esté dedicando también a tratar de trasladar objetos personales de alguna de las casas de muchos de los habitantes al lugar seco y seguro. Bueno, pues esta es la tónica, esta es la consecuencia inmediata de la voladura de esa presa, los daños a la población. Bueno, pues es la imagen en directo de lo que está ocurriendo ahora allí, pero claro, las consecuencias pueden ser mucho mayores. Vamos a hablar con un experto sobre lo que es en sí esta presa y qué soluciones, si es que puede haber alguna, podría haber a partir de ahora. Carlos Granell Ninot es presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, Espancol. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola Roberto, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Bueno, cuéntenos si esta es una presa, comparación con otras, ¿qué tamaño de presa tiene? ¿Qué volumen de agua mantenía? Bueno, el volumen de embalse de esta presa es muy elevado, es enorme. En España sería el embalse más grande en términos de almacenamiento de agua, con diferencia. En términos de estructura de cierre, de altura de la presa, pues es una presa de tamaño moderado, de 30 y pocos metros, pero en términos de volumen de embalse es muy elevado. Carlos, estamos viendo ya las consecuencias inmediatas y casi hay que estar contentos, porque corríjame si me equivoco, si se hubiese volado, digamos, una superficie mayor, habría provocado una riada mortal de necesidad. Sí, por las noticias que se tienen, parece que la catástrofe humanitaria se ha evitado por la rápida evacuación de las poblaciones aguas abajo. Y en ese sentido, pues, siendo que la catástrofe es total, pues es un poco menor, porque no parece que haya víctimas o un gran número de víctimas humanas, ¿no? Claro. Lo que miramos ahora, lo que observamos ahora, los que no entendemos de esto, Carlos, nos preguntamos si esto se puede arreglar, si esto tiene arreglo, si de alguna manera se puede contener en el corto o medio plazo esa salida de agua. No, parece improbable. Es decir, va a haber que esperar a que el agua sea evacuada por la brecha o por la rotura generada por las explosiones. Y una vez el agua sea evacuada, pues entonces sí se podrá proceder al arreglo de la presa. Pero el daño que actualmente estamos viendo va a proseguir hasta que el embalse sea vaciado hasta el nivel de la brecha. O sea, se tiene que vaciar completamente la presa en principio, ¿no? Y ocurrirá, o sea, según lo que ha podido saber, lo que ha podido ver, ¿la presa se va a vaciar completamente? Bueno, no sé si la voladura alcanza la altura total de la presa. Si alcanza la altura total de la presa en su zona máxima, en su zona de máxima altura, entonces tendrá que vaciarse de manera completa. Si la voladura solo alcanza, como en algún sitio indica, las compuertas, pues se vaciará hasta la cota de apoyo de esas compuertas. Supongo que eso todavía no se puede saber, porque la brecha en la zona de presa rota pues estará todavía inundada.
Claro, Carlos, además, no es solo agua, me imagino que esto arrastrará la fuerza que tiene, ¿verdad?, ese torrente que provoca muchísimos materiales más, ¿no? Sí, probablemente arrastre sólidos en suspensión y sólidos que hayan sido acumulados en el propio embalse. Además es posible que los propios desperfectos de la propia presa. Carlos, esta presa, igual que ocurren muchas aquí en España, también era generadora de electricidad. Sí. Con lo cual va a quedar muchísima gente sin suministro, me imagino, ¿no? Claro, también por las noticias que se tienen, creo que la presa abastecía en Crimea 45.000 hectáreas de regadío y tenía una central de generación de energía de alrededor de 3.500 megavatios. Así que lo más probable es que esos dos servicios hayan quedado fuera de uso y vayan a dar lugar más pronto que tarde a restricciones, tanto en el servicio de la energía como en el servicio de agua para regadío. Bueno, un desastre auténtico, desde luego. Carlos Granell, presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, Roberto.